Polígrafo de la Estrella de Panamá. A 2 años de gobierno del presidente Laurentino Cortizo, ¿cómo se vislumbra este nuevo periodo, ya sea el legislativo también y con el ejecutivo, las relaciones que van a tener entre ambos órganos? Que hemos escuchado las palabras del presidente de la Asamblea diciendo que no son malévolas, como se quiere decir, y no las debemos de satanizar, que debe de haber una armónica colaboración. ¿Será tan armónica o será de una forma mucho más dominante por parte del Ejecutivo? ¿Qué va a traer este próximo semestre, por lo menos en cuanto a la relación entre ambos órganos del Estado y muchas otras perspectivas que se encuentran en el escenario, que realmente son muy sensitivas y que deben de estar muy bien integradas en el cálculo del gobierno para evitar que el desequilibrio se reine, de que la paz social se rompa en el país? Hoy vamos a recibir con muchísimo gusto a Antonio San Martín. Él es consultor político, una persona muy versada en este tema. Es amigo de esta casa, lo hemos tenido antes. Antonio, buenas, gracias por estar con nosotros. Hola, Adelita, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a Polígrafo. Al contrario. Antonio, hemos visto una elección en la Asamblea Nacional que también viene producto de una maniobra interna de la bancada y del mismo partido político para poder lograr esa presidencia. No es el candidato que quería el Ejecutivo, porque el Ejecutivo quiere tomar el control nuevamente del partido, pero entonces parece que se han sentado a hablar, a ver cómo van a poder manejar la situación. Eso no es lo preocupante. Lo que sí preocupa es el rumbo que lleva el país en este momento por las condiciones en que se rodean. Diálogos en proceso que pueden romperse en cualquier momento y echan una chispa de descontrol. Igualmente la situación económica muy, muy deteriorada, y creo yo que es lo más delicado, una falta de credibilidad de la ciudadanía en el gobierno y también el liderazgo, ¿no?, que tiene. Usted, Claro, díganos cuál es el escenario que ve de aquí, digamos, a diciembre, para no hacer esto algo futurista. Bueno, voy a tratar de conectar lo que estabas diciendo. Lo primero es que posiblemente el candidato Cristiano, que ahora es presidente de la Asamblea, no era el candidato del Ejecutivo, pero muy importante, tampoco era el candidato con mejor perfil a nivel de opinión pública. Así es. Lastimosamente, él tuvo una situación complicada con el tema de su hija, el tema del título en la Facultad de Medicina en la Universidad de Panamá. Así que eso pues empañaba un poco el perfil de Cristiano Adames. Con relación a lo que tú mencionas sobre los riesgos que existen a nivel de movimientos sociales y muchas personas inconformes, pues precisamente este es el segundo año y mira, haz la comparación el año pasado cuando sucedió lo mismo, que el presidente dio su discurso por el primer año y una nueva legislatura, y ahora haz la comparación con este año. Pues estamos hablando de 5 niveles de seguridad para que las manifestaciones no llegaran a la Asamblea Nacional, protestas por todos lados, lo que significa que el descontento sigue creciendo y me da la impresión de que todavía el Ejecutivo o el gobierno no está siendo consciente de que están jugando con fuego. Porque si bien es cierto, los panameños somos tranquilos, pareciera como que estamos llegando como pueblo, como ciudadanos, a nuestro tope. Sí. Yo creo que es muy peligroso lo que está sucediendo. De aquí a diciembre, bueno, dentro del esquema del discurso del presidente, una de las buenas noticias es que vienen más vacunas. Y es muy posible que cuando terminemos el año, pues el porcentaje de la población vacunada sea bastante alto, y esto tenga como consecuencia, pues, en primer lugar, lo más importante, que es la situación de la salud pública, de la salud de todos los panameños, y segundo, también le va a dar un poquito más de oxígeno a la economía, que va a necesitar entonces también despegar. Creo que ese escenario es lo que tiene que ver con el tema de salud pública. Sin embargo, me lo puedes seguir preguntando más adelante. Creo que uno de los puntos más importantes del discurso
del presidente fue precisamente lo de la reactivación económica. A eso vamos, correcto. A ver, vamos a analizar antes de llegar a la parte económica algunas situaciones. En cuanto al discurso del presidente Laurentino Cortizo, la expectativa que había sobre, no sé, algunos anuncios, algunas pues estrategias económicas o planes, versus el contenido del mismo discurso. ¿Cuál es su análisis? O sea, la gran expectativa y luego escuchar al presidente que si bien sí habló de varias inversiones que se van a ejecutar específicamente en infraestructura pública. Él lo dijo Claro. alrededor de todo el país, habló acerca de pues, algunas otras obras, mega obras que tenemos en la lista, que son el metro, etcétera, ya las conoce la población. Pero ¿eso llegó a satisfacer a la gente? Mira, muy interesante la pregunta y aquí te voy a hablar estrictamente de las mediciones que de una forma u otra, por procesos electorales, pues he tenido en mis manos. Yo creo que es una buena noticia que vienen obras importantes porque efectivamente va a haber una oxigenación al país económicamente hablando. El presidente habló de 18.000 empleos y también de mega obras que de una forma u otra van a ayudar a que la economía comience a reactivarse. Sin embargo, hay un aspecto muy importante que yo necesito señalar, que lo he visto ya en periodos anteriores. Los votantes, los ciudadanos, somos como los niños pequeños que queremos que nuestros padres estén ahí, no que nos regalen juguetes caros. O sea, la verdad es que construir obras no te garantiza el respaldo del pueblo. De hecho, en anteriores periodos electorales hemos visto candidatos a la presidencia, claro, que dicen, nada, yo construí el metro y voy a ganar las elecciones en 2014 y las perdió. Y así también le ocurrió al PRD con el 2009, cuando decían, construimos la cinta costera y perdieron las elecciones. Que realmente es importante la construcción de obras públicas de esa magnitud, porque traen empleo, porque ayudan a las empresas a activarse, pero el tema de la credibilidad no es algo que va a mejorar por la construcción de obras. El tema de la credibilidad tiene que ver precisamente con uno de los puntos más débiles del gobierno, que fue lo que menos tocó el presidente en su discurso, que es el tema de la transparencia, el tema de los intocables, cuando el presidente decía en su discurso, en mi gobierno no va a haber intocables, y resulta que han ocurrido una serie de crisis y el presidente lo que menos ha hecho es hacerse sentir como líder del Ejecutivo, sino una persona que está permitiendo que ocurran cosas que son contrarias a la transparencia y a lo que tiene que ver con la administración de la gestión pública. Claro, y eso también crea cierta insatisfacción por parte de la sociedad porque es lo que queremos ver. Prácticamente hay que ir a tono, tal vez, yo no sé, voy a hacer la pregunta, ¿el Ejecutivo o los discursos de los políticos deberían de ir a tono con el sentir de la población o no necesariamente en esta materia? Mira, en lo que tiene que ver con el desarrollo de campañas electorales y lo que tiene que ver con ejecución de gobierno, precisamente por la revolución, la era digital, en donde los ciudadanos tienen el acceso a la información de una forma mucho más directa, mucho más rápida, una de las cosas que está pesando hoy como discurso político es la credibilidad. Exacto. Es decir, que los hechos se han convertido en un discurso político de mucha más potencia que cualquier eslogan o cualquier jingle o cualquier bonito video spot. La gente lo que quiere es poder creer, porque ya no te cree. Créeme que ya la gente no cree en discursos bonitos, sino en hechos, en resultados. Exactamente. Entonces, y eso también es por la cercanía que los ciudadanos tenemos con las redes sociales, donde la información es directa. Exacto. A ver, eso lo habíamos hablado antes y yo quería estar segura que esa era una estrategia como pensaba que era la respuesta, pero bueno, me pareció que importante señalarlo. Una pausa vamos a hacer, Antonio, no nos vamos a tardar mucho. Le pido a usted que por favor se quede. Vamos a hablar de muchos más temas interesantes que seguramente usted va a estar informándose acerca de esto. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en el Polígrafo. Hoy conversamos con Antonio San Martín. Él es un consultor político y nos está ayudando a analizar la situación de lo que espera al futuro. Ya sabemos muchos lo que hemos vivido, así es que no quiero entrar en el pasado tanto. A ver,
don Antonio, hay una percepción en la ciudadanía de disociación en temas muy sensitivos que han causado malestar en algunos círculos de transparencia o pues hasta del ciudadano de a pie o de personas que están en las redes, digámoslo así, y que se muestra una disociación entre el poder y el pueblo, el ciudadano común. ¿Esto por qué está ocurriendo? Mira, la política es el arte de escuchar. O sea, toda persona que aspire a participar en política, ya sea a ganar una campaña electoral o a gobernar, tiene que acostumbrarse de que lo más importante es escuchar a la gente. Ahora, escuchar a la gente no es tan fácil, aunque existen muchas formas de hacerlo, mediciones de toda naturaleza, desde encuestas hasta programas electrónicos como por ejemplo Escucha Activa, la criticada Big Data, etc. Pero también existe una cosa que se llama entrevista a profundidad, que es cuando el investigador pues a punta de conversar con las personas comunes, pues normales, es decir, un billetero, un raspadero, un taxista, y tú le preguntas a la persona, oye, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo te sientes? ¿Lo está haciendo bien el gobierno? ¿Quién tú crees que lo está haciendo mal? O sea, todas esas cosas es parte del arte de escuchar. Entonces, una de las cosas que a mí me parece muy interesante es que todo partido político o todo candidato que llega al poder, pues yo creo que la apuesta número uno es hacer las cosas bien para tener posibilidad de que ese mismo grupo pueda reelegirse, pueda aspirar nuevamente a seguir en el poder. Y años tras años, elección tras elección, resulta que el gobierno fracasa en eso y no se reelige. Y pierde la siguiente elección por distancias considerables. Entonces yo creo que lo que ocurre es que los gobiernos pierden visibilidad. Yo siempre he hablado de que los gobernantes no pueden rodearse de yes man y de personas que te digan que todo está súper bien. Muy por el contrario, lo correcto que debe funcionar es que las personas que estén a tu alrededor siempre te digan la realidad o la verdad tal cual como es. Bueno, yo Y puedo entender que un grupo de gente siempre quiere hacer alabanzas y poner el panorama de la mejor forma, pero también eso no puede ser una excusa para un gobierno, porque en este momento hay redes sociales, hay medios de comunicación, hay sectores, hay portales independientes. O sea, hay forma de nutrirse de lo que dice el pueblo, de nutrirse del ambiente que está en la calle, pero eso no en todas las formas parece que eso está ocurriendo. Entonces, yo me pregunto, ¿qué pasa dentro del poder que eso no ocurre? sí, mira, en las elecciones del 2019 me tocó conversar con algunas personas cercanas a la presidencia en esa época y el gobierno de Varela decía que el partido panameñista tenía posibilidades de ganar las elecciones. Yo decía, wow, ¿cómo? Si está muy debilitado. Resulta que yo he escuchado ahora, en el 2021, a personas importantes, cercanas al poder político en Presidencia de la República, de que manejan números en donde están estables y que pueden aspirar a las elecciones del 2024 y poder realmente competir. Claro, el partido gobernante es un partido con estructura que, sin lugar a dudas, puede competir. Que no le está ayudando Pero esa estructura ahora para gobernar. Ojo. Pero es que también se gana con los indecisos y con los blandos y también con el sector independiente. Entonces, a ver, si el PRD gana las elecciones del 2019 a punta de estructura y con menos independientes, yo creo que en el 2024 sí están perdiendo estructura porque hay muchas personas del partido gobernante que están decepcionados. Así que yo creo que es una apuesta bastante arriesgada de pensar de que el gobierno va por buen camino, porque el tema es que el discurso es uniforme, es decir, en una forma unánime, medios de comunicación social, redes sociales y ciudadanía, e inclusive, o sea, cuando tú ves, te voy a dar un ejemplo, las palabras del presidente que las pueden colgar en la misma cuenta, ya sea de Twitter o de Instagram, de la misma presidencia, wow, le va mal. Estamos hablando de que el 80-90% de los comentarios son negativos hacia el gobierno. Entonces esto ni siquiera lo salva un call center. Entonces hay un indicativo de que si tienes mediciones que te están diciendo que vas muy bien, esas mediciones están equivocadas. Porque la realidad es que existe una opinión Ahora, negativa. ok, entonces hacia el gobierno. ellos podrían alegar que la gente es antigobierno y que hay agendas marcadas en cualquiera de
por ejemplo, de las opiniones o incluso podrían alegar de los medios de comunicación que pueden haber Claro. agendas específicas. ¿Qué tan real es esto? Mira, Adelita, en primer lugar, es parte de la democracia que cada medio de comunicación social tiene una posición política. Y Sin eso ocurre aquí en criticar, Panamá. ojo, no nos eximimos de eso, pero sin criticar, o sea, entender que pueden ellos alegar que eso se trata de un antigobierno, ¿me entiendes? Claro, lo que pasa es que es muy fácil decir, le dices a tu presidente, no te preocupes, que en realidad esos son los medios de comunicación de la oposición que están en nuestra contra. Pero eso estamos bien porque en realidad el pueblo nos apoya. Yo creo que eso es no ver la realidad. Eso es ponerse unas gafas o un pañuelo en la cara y no ver lo que está ocurriendo. Lastimosamente el gobierno no tiene la visibilidad para entender de que van mal. Y lo importante aquí no son los procesos electorales ni las elecciones. Aquí la apuesta no es quién va a ganar en el 2024. Exacto. Aquí la apuesta es el país. O sea, yo como consultor político hago una crítica objetiva para que el gobierno mejore porque me preocupa mi país. Aquí el tema es que el país está al borde de irse al precipicio y el cálculo político no puede ser la consideración. Yo no puedo decir, voy bien porque las mediciones dicen que va bien cuando el país se está yendo al precipicio. Entonces esto va mucho más allá de lo que es el cálculo político, más importante es el país. ¿Cuánto falta para llegar a ese precipicio y qué lo provoca? Mira, es interesante porque hay muchas mediciones que hablan, pues, inclusive, pues la gente, los panameños nos quejamos todos los días, es que nos quejamos en las redes sociales y no vamos a las calles. Mira, cuando ocurrió el tema del SEMIAT, hubo algo de movilización, pudo haber sido mayor, pero las redes sociales querían explotar. Cuando tuvieron el tema de las reformas constitucionales, es cierto, hubo mucha presión, pero si te das cuenta, eran movimientos estudiantiles y movimientos ciudadanos importantes, pero no era la cantidad de gente, sino el apoyo en redes sociales. Lastimosamente el panameño no es de tirarse a la calle, lastimosamente el panameño no es de protestar, de hecho las protestas se suspenden prácticamente los fines de semana. Desde hace años Viernes, eso pasa sí, acá. de viernes, sábado, Desde la domingo. dictadura eso ocurría, desde la dictadura. Eso es parte de la idiosincrasia de los panameños. Sin embargo, sí es clara y manifiesta la opinión de los panameños en las redes sociales que es negativa hacia el gobierno. Entonces yo lo que me pregunto es, ¿tenemos que esperar que ocurra algo que no debe ocurrir en Panamá? Ninguno de nosotros queremos que nos tiremos a la calle a destruir los negocios, a crear vandalismo, a quebrar el orden público, porque no le conviene a la economía en estos momentos. La economía panameña no resiste eso. Entonces yo creo que por el cálculo político eso definitivamente es una estrategia totalmente equivocada. Eso puede crear una desestabilidad muy peligrosa, como lo que está ocurriendo en algunos países vecinos. Déjame hacer una pausa, Antonio. Regresamos más para conocer algunos temas de importancia. Por ejemplo, la situación de la constituyente que no fue mencionada en el discurso, pero también el diálogo por la Caja de Seguro Social, el pacto bicentenario. Son muchas cosas que, además del desempleo. Una pausa, regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Antonio San Martín es nuestro invitado en la oportunidad que nos ocupa y estamos hablando acerca un poco del balance del gobierno y lo que puede esperar. Se había anunciado, Antonio, que iban a hacer cambios de gabinete, entonces no se dijeron durante el discurso de la Asamblea. ¿Le conviene al Ejecutivo tomar esta medida? ¿A quién sacarías del gabinete? Mira, yo creo que una movida estratégica política adecuada sería sacar al ministro de la Presidencia, que es el principal vector de cuestionamiento hacia el Ejecutivo. No es que nos hemos olvidado del tema de los ventiladores y todo lo que ocurrió antes de... hay un cuestionamiento hacia el vicepresidente de la República muy fuerte. Yo creo que separarlo del cargo del Ministerio de la Presidencia sería una movida estratégica interesante. Hay otros cargos que serían interesantes evaluarlos. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, la labor que está haciendo la ministra es una labor que tanto el sector de la sociedad civil como muchos ciudadanos consideran que es muy positivo. Sobre todo también porque se entiende el esfuerzo que ella está haciendo, que es un esfuerzo titánico. Muy amplio y además con honestidad, que es lo que yo tengo de percepción hasta ahora. Claro. Hay un ministerio que también es cuestionado, no por
por el mismo ministerio en sí, sino por el perfil que es Obras Públicas. También sería un ministerio que posiblemente podríamos estudiar la posibilidad de cambiarlo. Pero, vamos, yo no sé por qué razón el presidente no ha cambiado su line-up cuando realmente hay ministerios que le hacen más daño a la imagen del gobierno en sentido completo. No lo hizo el presidente. Supuestamente iban a haber los cambios, pero no ocurrieron. No sé, me da la impresión de que no es la ruta correcta. Tal vez existan y nos estamos adelantando, hay que decirlo. Estamos grabando el programa un día después de lo que pasó en la Asamblea. Tal vez eso venga la semana que transcurre en este programa. Ahora, ¿quién manda en el país? ¿El presidente o los asesores o quién? O sea, yo quiero saber, yo como ciudadana voté por una persona, pero ¿quién manda? Si tú me preguntas, realmente yo pienso que manda la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Es decir, Benicio Robinson controla más el poder político de todo el país de lo que la gente piensa. Porque si bien es cierto, las tomas de decisiones se hacen desde el Ejecutivo, de una forma u otra, no la pueden ejecutar si la Comisión de Presupuesto no la aprueba. Entonces es una posición estratégica extremadamente importante. El presidente del Partido Revolucionario Democrático no solamente es el presidente de la Comisión de Presupuesto, también es el presidente del partido. Recordemos que este es un partido de dos cabezas, hay un secretario general y hay un presidente, en donde el secretario general es el que ejecuta, pero el presidente, digamos que es un puesto honorario, pero que pesa mucho dentro de la organización del Partido Revolucionario Democrático. Entonces, de una forma u otra, don Benicio Robinson tiene un control político mucho más grande de lo que la gente piensa. ¿Qué negocia la Comisión de Presupuesto en o sea, no quiero decir cada vez que se pida un traslado de partida, ni tampoco quiero presumir que sea así, pero quiero entender, ese es un puesto que Benicio Robinson ha tenido desde hace mucho tiempo y estoy casi segura que en este control de las comisiones que se van a hacer, él podría ser un candidato para quedar en ese lugar. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se negocian las cosas dentro de eso? Yo creo que Presidencia de la República ha entendido la importancia que tiene la Comisión de Presupuesto, así que hay una permanente negociación. Yo te doy a ti y tú me das a mí cosas. ¿Qué cosas? A ver, ¿Qué se da? Mira, políticamente hablando, y esto es una de las prácticas más dañinas para la democracia panameña, los actuales puestos, ya sean diputados, alcaldes, representantes de corregimiento, lastimosamente apelan al clientelismo político porque piensan que a través de esos mecanismos, con eso están garantizando su renovación en el puesto en la siguiente elección. Entonces, lastimosamente, muchos fondos públicos se desvían en presupuesto a apoyar, políticamente hablando, a proyectos relacionados con diputados, con alcaldes, con representantes de corregimiento. Claro, para sus reelecciones, obviamente. Claro, entonces, ¿qué pasa? Y esa es una de las cosas que llama la atención. La estrella del gobierno del presidente Nito Cortizo, eso realmente se convirtió en retórica, porque cuando tú vas a ver la misma administración del Meduca, el Meduca está muy limitado en fondos, en partidas presupuestarias para poder ejecutar proyectos. Algo tan simple como mantener los baños en las escuelas en buen estado debe ser algo normal, pero eso tú necesitas presupuesto. Entonces, cuando hablas con las autoridades administrativas del Meduca, te dicen es que no nos dan presupuesto, nos recortan. Mira, el tema del CENIAF, el CENIAF se viene quejando de hace rato de que le recortan los fondos. Entonces, supuestamente es una preocupación, es la estrella de tu gobierno, pero en la práctica es que ese es el discurso, porque no le da los fondos. Claro, ahí hay un discurso antagónico que no solamente ocurre en eso, sino en la hermeticidad en la que se están manejando muchos temas, como fue el del Panama Ports, por ejemplo, que es un tema que ha sido recurrentemente cuestionado y no hay una explicación más allá del contenido de una propaganda. Entonces, mira, las decisiones políticas con relación a Panamá Ports yo no las entiendo por ningún lado. O sea, tú tienes a toda la opinión pública diciéndote fue un contrato que no beneficia al país, fue un contrato que no beneficia al país. Lo lógico era sentarse a negociar esas cláusulas, vamos. Claro. O sea, mira lo que hace el presidente que le quedó muy mal. Le tira la pelota a la Contraloría, que es parte del encuadre del gobierno,
como decir que la prórroga automática es porque se cumplieron con todo lo establecido en las cláusulas, cuando lo que siempre se dijo es que las cláusulas estaban mal. Entonces lo correcto era renegociar. Claro. Otra cosa que quiero tocar antes de que se nos vaya el tiempo, me quedan 2 minutos. Tenemos en puerta una recolección de firmas para la constituyente y también tenemos el diálogo por la Caja de Seguro Social que todavía no se enrumba porque no todos los actores están sentados y hay ciertas condiciones para que esto pueda tomar rumbo. ¿Cómo puede afectar eso con la gobernabilidad? Wow, el tema del seguro social puede ser un detonante. Sí. Porque nos afecta todo económicamente. Algo que no puedes tocar nunca a nadie es el bolsillo de la gente. Y el tema del seguro social es un tema extremadamente delicado por lo grave de la crisis económica. Pero se agrava más cuando ni siquiera los actores han podido solucionar los problemas de forma para sentarse a discutir los problemas de fondo, en donde las posibles soluciones que se planteen van a crear desestabilización social. Entonces, el tema de la Caja de Seguro Social definitivamente que es una bomba de tiempo. Y me preocupa mucho porque no siento que el gobierno tenga liderazgo para poder manejarlo en forma adecuada. Eso puede ser un detonante, como para el desequilibrio de la paz social, marchas. Podríamos tener un escenario parecido al de Colombia, que por razones económicas, una decisión del gobierno colombiano de carácter económico y la gente se tira a la calle. Mira, ocurrió en una muestra bastante pequeña el tema del bono solidario, una afectación, pues. Sí. Vamos a decir que la decisión afecta a las personas, aunque yo estoy de acuerdo de que no hay que darle nada gratis a la gente, sino que lo correcto es que, bueno, trata de educarte o trata de hacer una labor social, pero el resultado es que la gente no lo aceptó. Entonces, ¿qué pasa? El seguro social todavía es mucho más grave. Entonces, a mí me preocupa de que la decisión que se vaya a tomar con relación al tema del seguro social nos vaya a crear una explosión en las calles. Y ojo, que los gobiernos siempre le han tirado la pelota al siguiente gobierno, porque como es papa caliente, no quieren asumir la responsabilidad. El tema que tiene el gobierno, cortizo muy rapidito, pues estamos cortitos de tiempo, es que la situación del seguro social es tan grave que nosotros no sabemos si este tema se lo pueden aventar al siguiente gobierno. O sea, el problema nos puede reventar en este periodo. O sea, que el gobierno está obligado a tomar una decisión ya. No puede traspasarlo al siguiente periodo. Gracias, Antonio. Interesante lo que planteas y coincido plenamente contigo en el tema de la Caja de Seguro Social. Hay que abordarlo con muchas pinzas y con una buena interlocución entre todos los actores. Muy amable, ¿eh? Siempre muchas gracias por esta disponibilidad, Antonio. Gracias, Adelita. Gracias. Hasta luego a todos. Gracias por estar con nosotros y gracias a usted siempre por la sintonía. No sabe lo agradecida que me siento cada vez que me lo dice en la calle. Adelita Coriat, es Abela Saltiel mi Twitter, se me está olvidando. Y en las redes me lo dijo adelita.com. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.